asimilar y de ahí entonces poder transmitir esta verdad. Alabado Dios. Porque lo que pasa con muchos de nosotros es que no estamos en lo más mínimo convencidos de lo bueno que es Dios. De hecho, yo quiero que usted sepa que la mayoría de nosotros ni siquiera creen en Dios. ¿O me equivoqué? Aleluya. Creemos en Dios. El problema es que no le creemos a Dios. Gloria. Hay una carencia de fe. Hay una carencia de certeza, hay una carencia de seguridad, hay una carencia de confianza, porque nosotros no habitamos en el altar. Gloria. Aleluya. Y quiero que sepas que una persona que habita en el altar es una persona de oración, es una persona que intima con Dios, es una persona que construye una intimidad con Dios. Él sea la gloria. Hemos crecido en un ambiente donde se nos dice que tenemos que ir a la iglesia. Hemos crecido en un ambiente en donde se nos dice que tenemos que leer la palabra, que tenemos que venir a los estudios bíblicos. Hemos crecido en un ambiente en donde incluso se nos dice que debemos orar, pero no hemos podido entender la necesidad de este asunto. Gloria. Todavía no hemos entendido lo indispensable de una vida de oración. Todavía no hemos comprendido que sin una vida de oración un cristiano no puede subsistir. Todavía no hemos podido entender que sin una vida de oración el cristiano no puede alcanzar esa plenitud en Dios que todo creyente debe alcanzar y poder así testificar de esta verdad. Tenemos una iglesia cargada, tenemos una iglesia afanada, tenemos una iglesia preocupada. Ahora tenemos una iglesia llena de temores, llena de miedo. Una iglesia que en vez de acercarse a Dios se aleja más de Dios y no se da cuenta que Dios es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Es una iglesia que no se da cuenta que Dios es la roca firme. Es una iglesia que no sabe que para Dios no hay imposible. Es una iglesia que no sabe que en Dios todo es posible. Es una iglesia que no sabe que el Dios al que le sirve es un Dios todopoderoso. Por eso es una iglesia llena de problemas. Por eso es una iglesia llena de aflicción. Por eso es una iglesia llena de angustia. Por eso es una iglesia cabizbaja. Por eso usted ve que los pastores viven tan cargados. Porque abrumamos a los pastores con nuestros problemas, cuando Dios está a la disposición esperando que nosotros vayamos a plantearle nuestro problema. Porque quizá el pastor nos puede dar una orientación, quizá el pastor nos puede ayudar a orar, pero hay alguien que más que una orientación, más que ayudarte a orar, hay alguien que quiere darte soluciones a tus problemas. El problema es que no podemos conseguir esto si no es en el altar de Dios. No podemos conseguir esto fuera del altar. Yo quiero que tú sepas que el salmista Asaf estaba casi descarriado. Si tú lees el versículo 2 y el versículo 3, te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Gloria. Que está sentado en el trono sea la gloria. Oiga lo que dice el versículo 2 y el versículo 3. En cuanto a mí, testifica el salmista, en cuanto a mí casi se deslizan mis pasos. Gloria. ¿Por qué casi se deslizan mis pasos? Porque, dice la segunda parte del versículo 2, por poco resbalaron mis pies. ¿Por qué? Versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Este testimonio que el salmista da en el versículo 1 es la conclusión de toda una experiencia que este hombre vivió.
Esta que tenemos en el versículo 1, esta declaración, esta afirmación de la bondad de Dios, producto del entendimiento de este hombre acerca de esta gran verdad, es porque ya había pasado por un proceso muy difícil. Y él dice que en palabras nuestras, por poco me descarrío, por poco dejo a Dios, por poco me aparto de Dios. Como quizás hay muchos aquí que están a punto de salir corriendo, que están a punto de abandonar la fe, que están a punto al irse del lado de Dios, porque ellos ven que otros son prosperados, o porque ellos están viviendo una situación tan difícil a la cual no le den solución. Gloria. Vive Cristo. ¿Tú sabes lo que dice el salmista? Que él estaba tan enfocado en la gente, en los problemas, en la situación, en las deudas, en la economía, en el hambre que estaba pasando. Él estaba tan enfocado en esto que él se había convertido en una especie de bestia. ¿Usted sabe lo que es una bestia? Es un ser vivo que no entiende. Porque cuando nosotros nos alejamos del altar y nos enfocamos en otras cosas que no son las cosas para las cuales Dios nos ha comisionado, nos convertimos como en una bestia que no entendemos, que no comprendemos. Y Dios trata con nosotros, y Dios nos habla a través de su palabra, y Dios nos habla a través de profetas, Dios nos habla a través de predicadores, Dios nos habla a través del pastor, pero nosotros no entendemos. ¿Por qué no entendemos? Porque estamos lejos del altar. Y comenzamos a razonar, y comenzamos a buscar explicación, y comenzamos a buscar motivos. Usted sabe que hay gente que se ha descarriado, se ha ido de la iglesia, y ellos culpan a alguien dentro de la iglesia. Nadie tiene la culpa de que tú te descarriaste o de que alguien se haya descarriado. Ese se descarrió porque estaba lejos del altar. Porque el que está cerca del altar sabe que su lucha no es contra carne ni sangre. El que está cerca del altar sabe que su lucha es contra espíritus que no son hechos de lo mismo que somos nosotros. El que esté en el altar sabe que el hermano no es el enemigo. El que esté en el altar sabe que el vecino no es el enemigo. El que está en el altar sabe que el papá no es el enemigo. El que esté en el altar sabe que el pastor no es el enemigo. El que está en el altar sabe que el hermano no es el enemigo. El que está en el altar sabe quién es verdaderamente el enemigo. Y por eso, en vez de irse de la iglesia, por eso en vez de irse del Señor, lo que hace es arraigar su fe en Dios y pelear contra aquello que está usando el hermano, contra aquello que está usando el pastor. Es que nosotros tenemos que regresar al altar. Es que Jesús dijo que separado de Él nada podemos hacer. Y la gente quiere vivir una vida victoriosa en el Señor, pero la gente no quiere pasar tiempo con el Señor. Usted no puede llegar a la meta solo, hermanos. Usted no puede caminar en este evangelio solo. Usted no puede llegar hasta el final solo. Porque que lo que nos es contrario es más poderoso que nosotros. Lo que nos hace la guerra es más poderoso que nosotros. Para ello necesitamos a Dios, y nadie puede tener a Dios si no es en el altar. Es que en el altar es donde nosotros derramamos nuestra alma. Es que en el altar es el lugar donde nosotros nos desconectamos de la gente. Es que en el altar es que nosotros nos desconectamos del problema y nos conectamos con nuestro Creador. Nos conectamos con nuestro Hacedor. Y es precisamente en el altar donde nosotros podemos obtener solución a las cosas que nos están agobiando. No es lejos de ahí. Tú no vas a lograr nada alejándote de Dios. Tú no vas a lograr nada huyéndole a Dios.
Todo lo contrario, es acercándote a Dios donde tú vas a encontrar salida. Porque la Biblia que yo leo dice que Dios nos da juntamente con la prueba la salida. Pero usted no puede entender esto si no cultiva una vida de oración, si no cultiva una estrecha relación con el Señor. La iglesia de este tiempo tiene que despertar. Basta ya de dar paseos, basta ya de perder el tiempo. Dios nos está llamando a una intimidad con Él. Dios nos está llamando a cultivar una vida de oración con Él, para que podamos entender el plan y su propósito para con nosotros. Necesitamos acercarnos a Dios y Dios nos está convocando para esto. Fíjense que cuando Israel estaba en esta gran crisis, que tuvo que producirse una sequía a causa de la crisis espiritual que el pueblo de Israel estaba pasando, cuando el profeta convocó a los profetas de Acera y a los profetas de Baal, después que los profetas de Baal hicieron todo lo que iban a hacer, ¿qué fue lo primero que hizo el profeta? Lo primero que el profeta hizo fue restaurar el altar de Dios que estaba arruinado. Es que tú no puedes provocar a Dios a que haga algo hasta que tú no restaures el altar. Es que tú no puedes provocar a Dios para que Dios haga algo hasta que tú no restaures el altar. Para Dios moverse en nuestra vida, nosotros tenemos que restaurar el altar. Para que Dios pueda hacer algo en nuestra familia, nosotros tenemos que restaurar el altar. Para que Dios haga algo en nuestra comunidad, tenemos que restaurar el altar. Porque es en el altar donde nosotros cultivamos intimidad con Dios. Es en el altar donde nosotros derramamos nuestra alma delante de Dios. Es en el altar donde nosotros exaltamos su gloria y Dios se revela a nuestras vidas. Es que la iglesia de este tiempo necesita regresar al altar. La iglesia de este tiempo necesita regresar al altar. Él se puso a ver la condición de la gente, cómo la gente prosperaba, cómo la gente blasfemaba contra Dios y prosperaba, cómo la gente era rebelde y prosperaba, cómo la gente hacía cuanto bien le parecía y prosperaba. Mas sin embargo, él había considerado en algún momento que él en vano se había guardado. Todo esto de ser cristiano es una pérdida de tiempo. Todo esto de buscar a Dios es una pérdida de tiempo. Todo esto de guardarnos en santidad es una pérdida de tiempo. A esa conclusión llegó el salmista, de que había perdido su tiempo. Porque ¿saben qué pasa con nosotros? Que muchas veces nosotros pensamos con el vientre y no pensamos con la cabeza. Pensamos con la necesidad cualquiera que sea y no pensamos con la cabeza. Nos enfocamos en la situación que estamos viviendo y nos olvidamos de un Dios que está esperando por nosotros. Si usted no me cree, se lo voy a leer. Escúcheme, que no encuentro los lentes. Versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿Escuchó eso? Oiga la conclusión que llegó este hombre. Después de ver todo aquel desastre y cómo él estaba arruinado, cómo le estaba pasando esa situación económica tan difícil que estaba viviendo, fíjense a la conclusión que llegó este hombre, versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y en vano he lavado mis manos en inocencia. Yo no sé si usted entiende eso, pero este hombre estaba decepcionado del evangelio. Este hombre estaba decepcionado de servirle a Dios, porque él veía que a él le iba mal y a ellos le iba bien, y el siervo de Dios era él.
Pero mire qué interesante, versículo 14. Perdón. Sí, el versículo 17 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Oiga lo que dice el versículo 21. Él sigue razonando acerca de su condición. Él sigue razonando acerca de lo bajo, tan bajo que cayó por estar lejos del altar. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentí punzadas. Tan torpe era yo. Era como una bestia delante de ti. Porque cuando usted se aleja del altar, me recuerda la parábola de la viña, del hombre que plantó buena semilla en su campo. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan esa parábola? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres se descuidaban, mientras los hombres se alejaban del altar, mientras los hombres desatendían lo de Dios y se ocupaban de lo suyo, mientras los hombres se descuidaban de su relación con Dios, vino el diablo y sembró amargura, vino el diablo y sembró odio, vino el diablo y sembró disensión, vino el diablo y sembró discordia, vino y sembró contienda, vino y sembró cizaña. Eso es lo que pasa cuando nos descuidamos, eso es lo que pasa cuando nos alejamos del altar. Y usted se pregunta, ¿cómo es que un matrimonio cristiano hoy está en divorcio? Es que se alejaron del altar. ¿Cómo es que usted ve que una familia se está destruyendo después de profesar a Cristo? Es que se alejaron del altar. Es que cuando usted se aleja del altar, se convierte en una bestia que no entiende. El secreto está en mantenerse de rodillas en la presencia del Señor. Usted quiere ser un cristiano victorioso, vive en la presencia del Señor. Usted quiere tener una familia saludable, vive en la presencia del Señor. Usted quiere tener un matrimonio estable, vive en la presencia del Señor. De hecho, usted quiere que su negocio prospere, no traiga mucha ofrenda, vive en la presencia del Señor. Necesitamos volvernos a Dios. Es que Dios no es Dios de lejos, Dios es Dios de cerca. Parecemos invitados en la casa del Señor. Somos como gente que no conoce a Dios, que pasamos por el frente de Dios y lo saludamos y le decimos: hola, ¿qué tal, Señor? ¿Cómo está? Como si Dios fuera un extraño para nosotros, porque estamos tan lejos de Dios, aunque decimos ser cristianos, aunque venimos a la iglesia, aunque portamos una Biblia, pero estamos tan lejos de Dios que somos incapaces de escuchar su voz, somos incapaces de entender su voluntad y mucho más, somos incapaces de vivir una vida plena y en santidad para Él. Porque estamos lejos del altar. Vine a decirte el día de hoy, tienes que regresar al altar. Si quieres un cambio en tu vida, tienes que volver al altar. La solución a tu problema es el altar. Y quiero que entiendas esto: en el altar no hay una varita mágica, pero hay fuerza para soportar la prueba. Hay fuerza para soportar la prueba. Porque para tú llegar a tu tierra prometida, tu desierto, tú tienes que pasarlo. Pero cuando tú estás en el altar, tú pasas tu desierto con gozo. Cuando tú estás en el altar, en tu proceso, tú dices: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando tú estás en el altar, tú sabes que el sufrimiento del tiempo presente no es nada comparado con lo que el día de manifestarse. Pero es cuando tú estás cerca de Dios que entiendes
tú no estás cerca de Dios, el problema viene y te desespera. El problema viene y toma decisiones erradas. Cuando el problema viene y está lejos de Dios, hasta te aparta de Él. Te hago la invitación a que vuelva a la oración. No es posible que usted tiene 15 años en el Evangelio y todavía usted ora 15 minutos como si estuviéramos celebrando la fiesta de los 15. Pero yo no estoy hablando solo de orar, yo estoy hablando de orar con el corazón. Porque hay gente que ora 3, 4, 5 horas al día, hermano. Y usted ve que son gente iracunda, usted ve que son gente que están en chisme, que están en contienda. Porque ellos se pasan 4 horas hablando cosas, pero ellos no tienen un encuentro con Dios porque su corazón no ha sido derramado. Oiga, como le que decía el salmista, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Si no nos acercamos a Dios, vamos a seguir cometiendo errores. Si no nos acercamos a Dios, los procesos van a seguir alargándose. Porque yo quiero que tú sepas algo. Cada proceso por el que tú pasas, así como tuvo una fecha de producción, así tiene una fecha de expiración. Pero hay gente metida en procesos 10 años que hace 5 años debieron salir de él. Porque ellos no saben estar cerca de Dios. Jesús dijo, y termino con esto: velad y orad para que no entréis en tentación. El cristiano tiene que estar alerta. El diablo ha descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Tus estrategias no van a funcionar con lo que está pasando. El tú cuidarte no va a funcionar con lo que está pasando y con lo que vendrá. Aquí lo que va a funcionar es que tú estés en el altar de rodillas, rogando al Señor y viviendo una vida plena en el Señor. Para tú poder gritar lo que gritó el salmista en el versículo 1, que es la mayor expresión de la experiencia vivida. ¿Cuál fue? Ciertamente es bueno Dios para con su pueblo. Aclaro, para los de limpio, para los de limpio, para los que, para los limpios de corazón. Tienes que acercarte a Dios. Tienes que acercarte a Dios. No juegues al evangélico, que con Dios no se juega. Esto es asunto de vida o muerte. Se trata de tu salvación. Se trata de tu vida. Ponte en coherencia con Dios y vive la vida de Dios para que puedas ser prosperado en todo lo que emprendas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Soberano Dios, Padre amado, Rey de misericordia, Dios, ha hablado tu palabra